una gran persona y a un amigo que es Antonio López. Antonio López dice que solamente tiene 76 años. Como ven, está en estado perfecto. Es doctor en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y durante 4 años ejerció la docencia en esta universidad. Formó aquí en la asociación, lleva más de 30 años haciendo una serie de actividades diferentes. Fue director de actos culturales y, entre otras cosas, formó un grupo de teatro con unas cuantas personas debido a su gran memoria, que se sabe todo de memoria, se sabe, yo creo que hasta el Quijote de memoria, el Don Juan Tenorio por supuesto que sí, se lo hemos oído recitar muchas veces. También ha colaborado con una serie de artículos en la revista, tantos de viajes como artículos independientes. Ha sido conferenciante en varios sitios. Colaboración en varias asociaciones que está dando conferencias y escribiendo. Por ejemplo, en el Colegio de Médicos, con la Real Sociedad Española de Amigos del País, Matritense de Amigos del País, en Oriens. Actualmente es activo en la facultad recibiendo reciclajes y formación continua. Si en algo puedo destacar independiente, me quedaría corto porque hay muchas más cosas en sus actividades, pero si en algo me puedo recalcar es precisamente en la memoria prodigiosa que tiene y la voz, como oirán ahora, tan agradable, y las ganas siempre de trabajar por las diferentes asociaciones y la cultura. Pues nada más, le dejo aquí con Antonio. Muchas gracias, Jorge. Bien, buenas tardes a todas las personas presentes y a quienes nos siguen por este artefacto, por el medio de las ondas. Permítanme un abrazo singular, especial a Miguel Ángel Bru. Y bueno, pues ahora con sumo gusto yo agradezco a Jorge las palabras tan gentiles que ha mencionado. Como él sabe, las mentirijillas piadosas no son pecado, entonces, y a la Asociación de Castillos también le ofrezco mi agradecimiento por darme esta oportunidad que ya he tenido la suerte de probar en ocasiones anteriores. A la hora de elegir el tema que podría compartir con todos ustedes, pues estuve dando vueltas y recordé, de repente me vino a la imaginación una entrevista que en cierta ocasión, hace ya de esto muchos años, vi en televisión con un determinado dirigente político. La entrevista pues circulaba sobre los temas propios de estas circunstancias y en un momento determinado ya acabó esto y entraron en un terreno más, digamos, personal. Me llamó la atención cuando el presentador le dijo al entrevistado: oiga, ¿usted por qué se declara ateo? En la respuesta de esta persona se combinaron razones históricas, razones filosóficas, razones científicas inclusive. Naturalmente, a pesar de esta exhibición cultural, no pudo quedarse demostrado de manera inequívoca ni que existía Dios ni que no existía. La duda seguía. Pero me llamó la atención la conclusión que tuvo el entrevistado cuando dijo: mire usted, la creación ha sido cuestión de azar. Vamos a ver si esto pasa. Se ve que estos artefactos y yo nos oíamos cordialmente y entonces, pues cuando... Estás tocando los dos a la vez. Ah, ¿sí? Uno de los lados. A ver, yo procuro... Mira, procuro darle solo a este y no. Dale con ganas, así. Bueno, ¿qué le pasa ahora? No, no quiere. Bueno, entonces le puedes dar aquí. Ah, claro. ¿Dónde? Entonces tengo que... Me he precipitado al decir que se quiten las luces. Espera, que no sé por qué esto. Estos son pruebas de... Uso compartido de pantalla. El entrevistado dijo que la creación es cuestión del azar. Aquello me llamó la atención y estuve dándole vueltas y recordando que en mis tiempos juveniles, cuando yo era un estudiante que aspiraba pues, a ser Beethoven en mi profesión,
y ahora ya, claro, me conformo con tocar en una orquestita de taberna, pero en aquel entonces sí que me debatía bastante en este dilema, en este binomio religión y ciencia, o bien razón y fe. Era un binomio interesante y aquello realmente me volvió a hacer retomar aquellos sueños juveniles, procuré leer todo lo que pude y desde entonces esta duda ha permanecido de manera que siempre que puedo vuelvo de alguna manera a ella. Me ha parecido una bonita manera de compartir con las personas queridas estas experiencias con estas dudas que, como verán, van a salir a relucir enseguida. Verán, todos en nuestra vida seguro que conocemos personas de extraordinario nivel intelectual y cultural que han sido bien declaradamente ateos o bien declaradamente creyentes. A lo largo de la historia hay bastantes ejemplos así. El primero que se me ocurre entre los no creyentes es aquella pirámide que fue Demócrito de Abdera. Después siguió Leucipo, después han venido otros personajes también conocidos, Lord Byron, por ejemplo. Pero también estoy convencido que personas de altísimo nivel intelectual han sido creyentes, y creyentes de manera firme. También conocemos, por ejemplo, a don Gregorio Marañón, conocemos a don Santiago Ramón y Cajal, a Edwin Aldrin, el segundo hombre que pisó la luna, a Alexander Fleming, personas todas ellas de cuya capacidad intelectual no se puede dudar y que, sin embargo, sí han mantenido una poderosa fe en que existía una verdad sobrenatural, alguien que gobernaba este universo, mientras que había otras personas que tenían una opinión contraria, opinión basada en la creencia en la razón exclusivamente. Con este mismo dilema abierto hemos llegado a nuestros tiempos. Hoy en día nadie niega los avances que la ciencia ha conseguido. Se han descubierto y desarrollado muchas leyes de la naturaleza, pero con todo la duda sigue abierta. La duda entre razón o fe, la duda entre ciencia y religión, esa sigue abierta. Nadie ha podido encontrar una fusión de los dos caminos hasta ahora. Hace poco, antes de morir, así lo reconocía el propio Stephen Hawking, por ejemplo. También un declarado ateo, pero un ateo, como él decía, científico. Pues bien, en esta lucha que nos lleva al presente, en donde todavía las dudas siguen abiertas, cómo no, tenía que aparecer el hecho que ocurrió en la cuenca del Mediterráneo allá por el siglo VI aproximadamente antes de nuestra era. Al principio de los tiempos, todos sabemos que el hombre, ante el dilema de religión o ciencia, basculaba hacia la religión. En los tiempos aquellos, cualquier fenómeno que la naturaleza presentaba era atribuido a seres divinos, a dioses. La fe, la creencia. Sin embargo, en el siglo VI, aproximadamente antes de nuestra era, también sabemos todos que en la cuenca del Mediterráneo ocurrió algo realmente grandioso. Surgieron un ramillete de personas que empezaron a creer que por la razón se podía investigar bastante de las leyes de la naturaleza que hasta entonces tan solo era producto de veneración religiosa. Estos hombres eran los pensadores griegos. Grecia dio en aquel entonces la luz al mundo. Claro que antes de Grecia había también un nivel cultural. En la historia están registrados nombres de matemáticos babilonios o egipcios. Pero la creación de la ciencia como dogma abstracto de pensamiento, como doctrina creada en base a los axiomas y demostraciones, esto empezó a fraguarse aquí. Y esta gente empezó a pensar que las cosas podían ser de otra manera. Aproximadamente por el siglo V a.C., aproximadamente sí, en una isla llamada Samos, vivió un señor llamado Pitágoras. Se dudó sobre su existencia bastante tiempo hasta que Aristóteles dijo que no, que existió. Este hombre en los libros es atribuido como el padre de las matemáticas. En realidad era un pensador genérico, llegó a ser un líder religioso también, un líder espiritual, pero sobre todo sí que es verdad que se le atribuyen reflexiones que son la joya de la corona.
Este hombre formó una escuela que era, y aquí lleva su nombre, la escuela pitagórica, que tenía como un máximo fundamental, y es: todo es número, pero todo es todo, incluso las cuestiones que pueden afectar al espíritu, a las cuestiones que pueden ser del alma, también se podrían representar mediante números. No es el momento de entrar aquí en cómo, desgraciadamente, porque ellos consideraban números solamente lo que hoy llamaríamos naturales, o sea, 1, 2, 3, etcétera, y lo que hoy llamaríamos quebrados. Por ejemplo, 3 séptimos, 11 quinceavos, eso era lo que para ellos eran los números. Y bien, pensando que con eso podían realmente dominar el universo, ser como dioses, ellos mismos se dieron una estocada. No es este el momento de intervenir en ello. En alguna ocasión hemos hablado sobre el tema. Pero bien, el decir todo es número y entender como número los naturales, 1, 2, 3, nos lleva a una reflexión presente. Imaginemos, tratemos de hacer un esfuerzo mental y quitar de nuestra imaginación la idea de número. Imaginemos que no sabemos que existen los números. ¿Cómo entenderíamos nuestra vida hoy? ¿Cómo sabemos los años que tenemos? ¿Cómo sabemos los miembros que forman nuestra familia? ¿Cómo sabemos el capital que tenemos en el banco? ¿Cómo sabemos la estatura que tenemos? Si se fijan, en casi todos los acontecimientos de la vida, de una manera o de otra, en alguna muy clara, pero en otra un tanto disfrazada, aparece la idea de número. Efectivamente, el número preside multitud de acontecimientos de nuestra vida. Es difícil, ya lo sé, a mí me costó bastante, bueno, me cuesta, pero arrancarme de la cabeza la idea del número, si yo no supiera que existen los números, realmente creo que me descolocaría completamente en cuanto a mi encaje en el universo. Es verdad que esto que estoy diciendo se puede pensar que afecta a hechos del pasado. Yo me refiero, ¿cuántos miembros hay en nuestra familia? Sí, los que hay, los que ya están. Me refiero a cuántas personas hay en esta sala, a las que están físicamente. Se puede pensar que hemos asignado estos números tan gloriosos a hechos del pasado o bien del presente. Pero ¿se podría pensar en asignar también números a hechos del futuro? ¿A hechos que todavía no han pasado? Y asignarlos de tal manera que lo mismo que si aquí decimos que estamos 15 personas en la sala, esto define el número de personas que estamos realmente. Ese número no es un número cualquiera. Ese número identifica realmente al hecho, al acontecimiento a que nos referimos. ¿Sería posible asignar números a acontecimientos que han de pasar o que pueden pasar, de manera que los identifique y nos garantice si van a pasar o no? La pregunta no es tan baladí, porque, por ejemplo, ya hay casos en que esto se ha hecho. Falta muchísimo tiempo para que el cometa Halley vuelva a tener la mínima aproximación a la Tierra, pero ya sabemos cuándo va a producirse. Tenemos un número que nos dice el día y hasta la hora en que el cometa Halley volverá a estar muy cerca, o lo más cerca de la Tierra. Sabemos perfectamente cuándo se va a producir el siguiente eclipse de sol que se pueda ver desde España. Estos son acontecimientos del futuro, pero sin embargo, de alguna manera, se les ha puesto un número que les identifica. ¿Sería esto posible a otros acontecimientos? ¿A otros que hoy en día se nos escapan de la imaginación? Pues reflexionar sobre este tema es quizá lo que yo les propongo que hagamos a continuación, si tienen a bien seguir estas palabras. Para ello, como suele ser habitual muchas veces, nos viene bien hacer un viaje en el tiempo. Pero no se preocupen que volveremos a nuestra época al terminar esto. Realmente, si nos queremos ver qué ha hecho el hombre hasta ahora en búsqueda de esto. El hombre, al principio de los tiempos, en Mesopotamia, temía al futuro, temía a un Dios todopoderoso, a veces cruel, a veces benigno, pero nada más. Pero sin embargo,
seguía angustiado ante hechos que iban a pasar o no. Por ejemplo, ¿qué pasaría en la siguiente batalla con el pueblo vecino? ¿Cuánto tiempo viviría todavía el rey? Sabemos que los sacerdotes, mediante los augurios, trataban de resolver esta cuestión. Se apoyaban en las vísceras de muchas víctimas y también los estudios arqueológicos recientes han sacado a la luz determinadas piezas que hoy en día llamaríamos tabas en concreto, que eran huesos, y según nos dicen algunos historiadores, estos sacerdotes se ayudaban, además de las vísceras de los animales sacrificados, del resultado que quedaba al lanzar una cierta taba al aire y después ver lo que quedaba al salir. Pero con todo hay que reconocer que no consiguieron saber quién iba a ganar la siguiente batalla contra el pueblo vecino y cuánto tiempo iba a vivir el rey. Esto, que estaba destinado a ser motivo de comunicación con los dioses, porque esos sacerdotes pensaban que con esto iban a saber el futuro, iban a adivinar el futuro, esto no les resultó. Por mucho que lanzaran diversos tipos de dados, de huesos de animales, seguían muchos fenómenos, había otros que no. Ya había en aquella época gente que sabía lo de los eclipses. No llegaban al nivel de Tales de Mileto, pero bueno, pero tenían una idea. Por supuesto, estos ya sabían los fenómenos cíclicos y hasta organizaron un calendario basado precisamente en la observación de que el sol sale cada día, se vea o no por las nubes, y en otras circunstancias astronómicas. Pero lo cierto y verdad es que determinadas verdades interiores que podían afectar al hombre de cara al futuro seguían sin aclararse por mucho que se lanzaran dados o que se hicieran otros experimentos. Y entonces ocurrió algo que es curioso, porque de lo que era divino, de lo que era un intento de comunicarse a los dioses, de tratar el asunto de manera pues sagrada, se pasó a casi todo lo contrario. Se pasó a darle una mentalidad mundana. El hombre descubrió el placer del juego. El juego le hacía sentirse a algunos un poco Dios, el que tenía los dados y lo iba a tirar, y a otros un poco hombre que quería adivinar lo que iba a pasar. Se pasó de la veneración espiritual, religiosa, del hecho de lanzar los dados, al placer de jugar. La primera reseña que a mí me consta que hay sobre la afición al juego lanzando objetos de estos proviene de Heródoto. Heródoto dice que en Grecia ya se jugaba con verdadera pasión y hasta antes en Egipto. En Egipto había un juego que por lo visto hacía furor, se llamaba Perros y Chacales, y que consistía en que sobre un tablero, pues podría ser algo parecido a lo del ajedrez, pero no eso, había piezas con las cabezas de estos animales y según y cuál fuera el resultado que se obtenía al lanzar una taba, porque dados también se han descubierto en Grecia y en Roma sobre todo, pues así se movían las piezas, pero se dependía de lo que pasaba al lanzar ese dado. O sea, que el juego empezó ya a sentir presencia interna en el hombre, olvidándose de la finalidad de si eso servía o no para saber cuánto va a vivir el rey y cuándo no. Esto parece que en Grecia causó bastante interés y también en Roma. Según parece, en Roma hasta se dictaron normas para permitir y prohibir el juego. Estaba muchas veces prohibido por los efectos devastadores que producía entre los perdedores. Se han descubierto, curiosamente, dados trucados, dados en donde ya la picaresca hacía que el que tenía, digamos, la banca y lanzaba el dado sabía más que bien por dónde podría caer el tema. Con la llegada del cristianismo, el juego sufrió un duro golpe porque se consideró pues casi sacrílego pretender adivinar lo que era solo producto de Dios el saberlo. Entonces, sin embargo, el vicio ya estaba y en sitios ocultos, en todo tipo de garitos, se seguía jugando y apostando. Así pasa el tiempo y llega la Edad Media, edad llamada muchas veces oscurantista, pero bueno, ya se sabe que eso hay que cogerlo con recelo porque no fue tan rotundamente negra esa etapa.
En esa edad se fundaron universidades, los monjes hicieron muchas copias importantes que han llegado, o sea, tampoco fue exactamente un erial cultural, pero bueno, es evidente que no fue lo que vino después en otra cuenca del Mediterráneo también, en este caso Italia, con el Renacimiento. Ahí vuelve la alegría de la furia de los antiguos griegos. El hombre deja ya el temor religioso y empieza a tener la creencia de que con la razón puede conseguir avanzar muchas cosas, puede encontrar leyes de la naturaleza que hasta ahora eran totalmente desconocidas. Estamos en el Renacimiento. Muy poco después encontramos ya personas geniales. Quizá la que más me viene a la cabeza ahora mismo, quizá también por admiración personal, es Galileo. Galileo descubre la ley de la naturaleza que dice cómo van a caer los cuerpos. Hasta entonces todo el mundo veía que al soltar una cosa pues se caía al suelo y lo lógico era agacharse a recogerla si es que era de interés. Galileo hace algo más. Galileo se preocupa de ver cómo y por qué cae este objeto. Descubre la ley de la gravedad, aun cuando luego es Newton quien ha hecho una formulación matemática impresionante y demás. Pero no cabe duda que el genio de aquel pisano está escrito en letras de oro. Como él hubo más. Y entonces, de cara al afecto que nos interesa del juego, que seguía todavía como un veneno en la sangre de muchas personas, llegamos a la figura, es que tengo que tener cuidado porque ya me ha pasado alguna vez que al hablar me entusiasmo con lo que cuento y se me olvida pasar esto, pero ahora no. Ahora llegamos en estos años del Renacimiento, llegamos a la figura de este franciscano, Luca Pacioli. Luca Pacioli es el primer hombre que retoma el tema del juego, pero no tanto para intervenir él o para ver cómo hay que ganar o tal, sino para resolver una cuestión que había sido ya planteada anteriormente, pero que se sepa no se había resuelto o se había resuelto por medio de las espadas, pero no se sabía cómo. Era el problema importante de qué ocurre cuando hay unas apuestas sobre una mesa, porque se está produciendo un juego, se ha convenido que el vencedor se llevará todo el dinero y el perdedor nada, pero por circunstancias, las que sean, el juego hay que interrumpirlo antes de que haya un vencedor. En consecuencia, la cuestión era cómo repartir el dinero que hay ahí entre los dos contendientes. Luca Pacioli dice, bueno, es muy sencillo, recoge un problema concreto, o sea, Antonio y Guido están jugando a una partida que son 6 juegos de pelota y no hay empates, o sea que al finalizar cada juego o gana Antonio o gana Guido, no hay duda, y el que antes llegue a 6, ese se lleva todo el dinero. Pero por circunstancias el juego se interrumpe cuando Antonio ha ganado 5 y Guido 3. Entonces Luca Pacioli dice, bueno, pues está claro, pues, Antonio se lleva las 5 partes del dinero y Guido las otras 3. Y pues, parece razonable, incluso decir, sí, el que más ha ganado se lleva más dinero y el que menos, vale, es razonable. Y esto es una solución que hasta hoy en día podría parecer de sentido común. En las reseñas que les he entregado, por cierto, hago un pequeño paréntesis para dirigirme a las personas que nos siguen por este medio. Yo estoy entregando a quienes están aquí y desean cogerlo claro, unos pequeños folletos con determinada información sobre lo que aquí estamos hablando. Las personas que nos siguen, si lo quieren, como tendrán mi dirección al principio y si no, luego la volveré a dar, yo con mucho gusto se la reenvío si es que desean recibirla, por supuesto. Pues bien, como decía, de Luca Pacioli, en las hojas que les he entregado, tienen una pequeñísima reseña biográfica. Hace un par de años tuve el honor y la suerte de hablar aquí en este mismo foro sobre el personaje que sigue a continuación, que es también otro italiano, otro hombre del Renacimiento, Gerolamo Cardano. De Gerolamo Cardano tengo que procurar contenerme porque es un señor que despierta especial ternura en concreto, porque la verdad es que aun cuando fue muy mal padre y muy mal marido, pero había algo en él de una bondad extraña y sobre todo una preocupación enorme por el rigor.
el rigor en las cosas, no que las cosas sean, mientras que funcionan, ya vale. Gerolamo Cardano es un médico que nace en el 1500 y que, bueno, pues es prácticamente contemporáneo de Luca Pacioli, y él se considera especialmente médico. Dice que él es médico. Sin embargo, en los libros, en la Enciclopedia de la Historia de la Medicina que ha hecho don Pedro Laín Entralgo, figura un poquito de Gerolamo Cardano como médico, prácticamente nada. Y sin embargo, en todas las enciclopedias de las matemáticas, de la historia de las matemáticas, Gerolamo Cardano figura, y además con verdadera autoridad, por muchas cosas que ya digo, ahora no tengo posibilidad de entrar. Hace un tiempo sí que tuve el placer de poder hablar sobre este hombre. Pues bien, Gerolamo Cardano, él dice que era un médico y que era muy bueno, pero peligroso sería ser paciente suyo. ¿Por qué? Pues porque él cayó en el vicio de la ludopatía. Durante hasta los 40 y tantos años de su vida, entre los 20 y los 40 y tantos, entre los muchos problemas que le afectaron, desde luego algunos muy trágicos, este era tremendo, el juego. Y él veía que casi siempre perdía. En las pequeñas reseñas que le he dado de Gerolamo Cardano, y si alguien quiere, con sumo gusto yo luego le puedo ampliar o buscar información que está en todos los sitios, ¿no? Este hombre decía que perdía casi siempre en los juegos. Y que cuando iba a ver a un paciente, hablamos de su mula, él se desplazaba por Milán y el entorno para ver a los pacientes, iba cavilando constantemente en por qué perdía entre determinados juegos, casi siempre juegos de dados. Entonces, en estas reflexiones, Cardano empieza a poner una primera piedra. Claro, los, digamos, creadores, los que dan los primeros pasos, muchas veces son pasos titubeantes. No siempre el camino está bien abierto. Hay quien dice, los verdaderos genios más o menos esbrozan el camino con sus inconvenientes. Y luego, los que ya no son genios van empedrándolo y alisándolo. Pero Cardano empieza a pensar, él, ya digo, habla mucho de los juegos de dados, que es en donde perdía, casi siempre. Empieza a preocuparse de algo que nos va a ser muy importante en lo que vamos a ver a continuación. Empieza a pensar, cuando se lanzan, claro, un dado, vamos a ver a Gerolamo Cardano, que merece la pena, es este señor. Gerolamo Cardano piensa, cuando se lanzan los dados, 1, 2, tiene que haber un conjunto de resultados que no es infinito. Al lanzar un dado solo pueden salir el 1, el 2, el 3 o el 6 y nada más. Si lanzamos 2 dados, pues habrá combinaciones, el 1 saldrá el 3 y en el otro el 5, pero los que sean están ahí. Si lanzamos 1000 dados será lo mismo. Teóricamente, cuando se va a empezar un juego, hablamos sobre todo, pensemos en estos de dados, pero también pueden ser de cartas, aun cuando sea muy difícil saber cuántos, pero tiene que haber un número concreto de resultados posibles. No pueden ser incontables. Y de todos esos resultados, yo he apostado a algunos. Esto es fantástico que se le ocurra a una persona. Empezar a pensar en que ante un determinado proceso futuro puede haber una serie de casos posibles, totales, y de favorables. Por ejemplo, este es un caso trivial muy elemental, pero que sirve para ello. Vamos a imaginar que se lanza un dado y que se pretende apostar o no para que el número que se obtenga sea un múltiplo de 3. Los únicos posibles múltiplos de 3 al tirar un dado son el 3 y el 6, nada más. Por lo tanto, dice Cardano, yo tengo 6 posibilidades totales y me benefician solo 2. ¿Puede haber alguna relación en eso? Cardano está empezando a poner, sin darse cuenta, lo que más tarde se va a aceptar como definición de probabilidad. Pero claro, no puede hablar todavía de eso. Pero intuye que esa relación entre el número de posibilidades totales y el de aquellas que le favorecen, esa extraña relación puede ser, y sí, muy importante. Y tal es así que en un golpe de maestría
piensa lo que ha hecho Luca Pacioli para resolver el problema de Antonio y Guido no es correcto. Porque sí, en el caso que comenta Pacioli, de que el juego es a 6 victorias, y uno gana 5 y el otro 3, bien, bueno, podríamos pensar eso. Pero imaginamos que el campeonato es a 20 partidas, a 20, y que cuando se interrumpe el juego, Antonio ha ganado 19 y Guido ha ganado 9. ¿Verdad que parece bastante, él lo dice probable, pero bastante más fácil que Antonio gane una sola partida antes de que Guido gane 11? ¿Verdad que si el tanteador es de 19 a 11, esto significa que Antonio juega mejor que Guido y por tanto es más razonable? En consecuencia, si se hace lo que dice Luca Pacioli, Guido se llevará la 9ª parte de lo apostado, cuando él intuye que no se debería de llevar nada, porque lo más probable, aun cuando la palabra probable la pongo yo ahora cometiendo el abuso de meterlo definido en la definición, pero Cardano piensa, esto no está bien. No es en base a las partidas ganadas, es en base a, oye, con nuestro lenguaje diríamos, es en base a la probabilidad que tiene Antonio de ganar y a la que tiene Guido. Así es como habría que repartir el dinero. Y desde luego, haciéndolo así, no queda, como dice Luca Pacioli. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en este asunto. Para centrarnos en el tema elemental, este es un tema elemental, luego veremos algunos ejemplos también, pero nada, no se preocupen que no vamos a entrar en demostraciones ni en cálculos de ningún tipo. Pero es evidente que lo que Cardano aquí se enfrenta es, si yo tengo que apostar a que al lanzar un dado salga un 3 o un 6, tengo 2 posibilidades favorables y en total 6 completas, luego 4 son desfavorables. Algo me dice que no debo de apostar a eso. Cardano empieza a preocuparse de la relación que hay entre los casos favorables, que son 2 en este caso, y todos los casos posibles. El hombre sigue pensando en eso mientras que va a ver a sus pacientes a lomos de su mula. Imagino yo lo que se hará del pobre paciente, porque Cardano va pensando más en cuestiones matemáticas que médicas propiamente. Sin embargo, tuvo algunos éxitos importantísimos. Yo siempre que hablo de Cardano y teniendo en cuenta que desde mi punto de vista quizá probablemente la enfermedad más cruel que hoy en día se puede dar es la depresión, pues Cardano yo siempre le recordaré con el cariño de que fue el primer hombre que se planteó atacar la depresión como un problema científico médico. Pero bueno, esto ya es derivarnos del tema. Entonces, la semilla que Cardano deja flotando en estas reflexiones queda por ahí flotando en el aire y se va a posar aproximadamente un siglo y medio después en París. Aproximadamente en esta sociedad, en la época del cardenal Richelieu, por ejemplo, teóricamente el juego estaba prohibido. Pero bueno, pues estaba prohibido, pero como sabemos que son muchas veces ciertas prohibiciones oficiales. Se jugaba perfectamente en garitos de la alta sociedad, en donde se apostaba dinero de manera intensa. Aquí hay un picotazo de la leyenda, pero que empalma con lo que hacía Cardano. La leyenda dice... Esto es leyenda, porque ahora les diré lo que yo creo de verdad que pasó. La leyenda dice que ahí había una gran cantidad de dinero sobre la mesa y lo mismo, 2 jugadores y se interrumpe el juego antes de que uno de los 2 sea vencedor. Surge el problema del reparto del dinero. Lo mismo que con Antonio y Guido, según Luca Pacioli. Entonces, como es leyenda, no está nada claro qué pasó. Si la madama que organizaba esto dice que ella se va a quedar con el dinero, los contendientes dicen que no, porque la avaricia de esta señora corre a la par con los escotes que llevaba. Lo cierto y verdad es que no está muy claro, pero sí parece que uno de los espectadores que había ahí, un individuo, se llamaba Antoine Gambeau, era el caballero de Meret, se dio cuenta del problema. Retomó este problema. No se sabía entonces que ya Cardano, porque no había las comunicaciones de ahora,
Y sorprendido por la cuestión, empezó a pensar y le consultó a Blaise Pascal, que era por entonces una de las figuras importantes en el pensamiento filosófico y matemático. Le preguntó sobre este tema, ¿cómo habría que repartir las apuestas, el dinero de las apuestas? Blaise Pascal empezó a pensar sobre el tema y tuvo el acierto de comentárselo por escrito. ¿Ven cómo esto me odia? Ah, no, ya no me odia. Tuvo el acierto de comentárselo en carta a otro francés, compatriota suyo, Pedro Fermat, que vivía en Toulouse. Pedro Fermat era un abogado, su profesión era abogado y era secretario del rey. Y la verdad es que no hacía absolutamente nada, estaba sentado en una mesa y prácticamente recibir una visita, apuntar que venía y ya está. Pero afortunadamente este hombre hay que rendirle el mérito de que era un amante de la cultura griega. Estudió las matemáticas griegas con verdadera devoción y de hecho pues la aritmética de Diofanto la trilló prácticamente. Hoy en día es famoso además por una cuestión que ya está, parece ser que zanjada, bueno, parece ser no, esta mañana me han confirmado que sí. Este hombre, a pesar de que era, como digo, abogado, era matemático de vocación, un matemático genial, brillantísimo. Sus trabajos están en todos los libros profesionales de muy alto nivel. Y uno de ellos es esta famosa ecuación, el que dijo que esta ecuación no tiene, cuando el exponente n es mayor que 2, no tiene ninguna solución en números naturales. O sea, 3, 5, 7. Para n igual a 2, sí, porque están 3, 4 y 5, por ejemplo. Pero para n mayor que 2, no. Entonces, irónicamente, Pedro Fermat dijo que ahí ha encontrado una demostración brillantísima, pero que no le cabía en el margen, del libro que estaba en o la hoja que estaba escribiendo, y que no la ponía por eso. Pensando que sería sencillo, después de Pedro Fermat, casi todos los matemáticos famosos, las primeras mentes del mundo, se han aplicado a intentar resolver o encontrar la demostración que Fermat dijo que tenía y no la han encontrado. Se ha encontrado a finales del siglo XX. Y tras la aportación enorme de muchos matemáticos importantes que han ido pues, poniendo clavijas hasta que algunos, dos ingleses, han permitido subir a la cima. Andrew Wiles y Richard Taylor, me parece, que son los dos hombres que han coronado la obra. Es verdad que ellos lo han reconocido apoyándose en muchos resultados previos que se han intentado para esto. El camino es tan difícil que parece ser que entender todo lo que hay para la demostración es patrimonio de unas minorías muy, muy especialistas. Por eso hay quien piensa que Fermat se equivocó, porque esta ecuación es un poco traidora. Aparentemente tiene soluciones rápidas, pero luego hay sutilezas por ahí. Pero lo cierto y verdad, que es a lo que nos interesa para lo que hablamos, es que en esa correspondencia entre Pascal y Fermat, alguna de la cual se ha perdido, pero otra no, y está editada en Francia, estos dos hombres van poniendo en valor la idea de Cardano. Volver a recuperar. Cuando hacemos o nos encontramos ante un fenómeno determinado, vamos a ver cuántos casos posibles puede dar cuando se realice este experimento, que todavía no se ha realizado, y en cuántos nos favorece. Al decir nos favorece, pues depende, es una manera de decir que apostamos para ganar, porque si tengo tiempo, luego me referiré a un hecho que también, según leyenda, aunque no más reciente, parece que ocurrió, el juego de la ruleta rusa. Es decir, al jugar a la ruleta rusa hay 6 posibilidades de que la bala esté en los canales del tambor y una de morir. Naturalmente, llamar caso favorable a ese pues puede parecer un poco extraño, ¿no? Es decir, el caso en que fijamos nuestro interés. Entonces, estos dos hombres en esa correspondencia lo que ponen en valor es precisamente la idea de Cardano, de buscar casos posibles y casos favorables y la relación entre ambos, el cociente entre ambos. Ellos
hacen una... Vamos, aquí tenemos otro ejemplo también muy sencillo que resolvieron, pueden ustedes ahí mirarlo. Por ejemplo, es dado a apostar que la puntuación obtenida sea menor que 5. Pues es sencillísimo. Vuelven a ser, al tirar un dado, tengo solo 6 posibilidades. Y si quiero que sea menor que 5, me favorecen el 1, el 2, el 3 y el 4. Nada más. Entonces, tal y como Cardano y como Fermat y Pascal empiezan a intuir, hay que considerar el número 4/6 o 2/3, que da lo mismo, que es igual a esta cantidad, este 0,6 periodo. Este número empieza ya a ser algo pues asociado a lo que puede pasar al hacer un dado. No sabemos qué va a pasar, pero ya tenemos ahí un número. Vamos a dejarlo así de momento. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque contemporáneo de estos dos, de Pascal y Fermat, es Christian Huygens, un hombre conocido por su versatilidad científica, astrónomo, filósofo, parece que diplomático, pero enterado de lo que estaban urdiéndose y comentando Pascal y Fermat, entra también en el tema y se lanza a estudiar juegos. Hasta ahora el cálculo de todo el interés de estas personas va orientada a los juegos, al juego sobre todo de dados, pero también de naipes o juegos de tirar, por ejemplo, una flecha para ver si se da en la diana o a qué distancia más o menos me quedo de la diana, en las cosas que han de pasar, cosas que todavía no sabemos, pero que buscamos si un número determinado nos pueda decir va a pasar o no va a pasar. Christian Huygens es uno de los que escribe un tratado, pero dedicado exclusivamente, ya digo, a los juegos, pero juegos que complican cada vez más. Estos que hemos presentado hasta ahora son triviales, pero imagínense que ya no es tanto el lanzar, por ejemplo, 10 dados a la vez y preguntarse, pues claro, los 10 dados, la mínima suma de que pueda haber es 10, que salga el 1 en todos los dados a la vez. Y la máxima sería 60, que saliera el 6 en todos los dados a la vez. Difícil parece, pero puede pasar. Entre 10 y 60, la suma de las puntuaciones puede ser bastante distinta, ¿no? Aquí ya no es tan fácil saber cuántos casos posibles hay y cuántos favorables, pero Cardano se ha preocupado de ello también y ha empezado a poner las bases de una disciplina lamentablemente muy odiada en los cursos elementales que se llama combinatoria, porque realmente requiere atención, pero si se estudia su origen histórico y cómo poco a poco ha ido desarrollándose, vemos que constituye un monumento extraordinario a la creación del hombre. Todavía no es Huygens el que podemos considerar que pone la joya de la corona en el tema de la combinatoria. Cardano sí. Cardano es el que abre, el primero que pisa la senda, aun cuando quede todavía muy poco clara. Vamos a ver. Estos. Pues bien, en la galería de personajes que están interviniendo, todos preocupados por buscar casos posibles, casos favorables y relaciones entre ellos, llegamos a este señor. Este señor, miren, dicen que en Alemania la palabra Bach significa en muchos sitios música, por lo que fue la familia Bach. Pues bien, en Suiza, pero en general en el mundo de la ciencia, para todos los que aman la ciencia, la palabra Bernoulli significa ciencia, significa pensamiento. La familia de los Bernoulli fue una familia suiza que dio 3 generaciones de eminentes matemáticos, médicos, historiadores, pero sobre todo personas de ciencia. Y uno de ellos fue este personaje que es quizá el más representativo, Jacobo Bernoulli. Este hombre retoma todo lo que han hecho Pascal, Fermat, Huygens en los estudios y realmente le concede peso y valor a esa relación entre los casos favorables dividido entre todos los casos posibles. Y es más, este hombre pensando sobre ello, a ver si... aquí.
¿no? ¿Cómo se podría quitar? Bueno, ahí está esto que pone esta pantalla, está compartida, bien que esté compartida, pero lo que se ve es que pone arriba, está tapado, ley de los grandes números. Esto lo tienen ustedes en las reseñas que he entregado. Bernoulli da un salto de gigante más. Les dejo que lean ustedes esto por su cuenta para que mis palabras no puedan quitar la concentración, pero sobre todo el final. El final remata la obra. Fíjense que con esto casi que ya está resuelto el tema de ponerle un número a determinados acontecimientos que pueden o no pasar. Jacobo Bernoulli dice, si yo tengo un suceso en el que hay cierto número de casos posibles y unos que me favorezcan, naturalmente los que me favorecen tienen que ser como mucho igual a los posibles, pero quizá menos. Si yo tengo esto y hago la relación entre los favorables y los posibles, si hago el experimento una vez, bueno, pero si yo repito el experimento muchísimas veces, Jacobo Bernoulli dice y hasta intenta demostrar que esa relación que va a haber entre casos favorables y casos posibles al repetirla, evidentemente, cuantas más repeticiones se hagan, más veces crece el número de repeticiones, claro, y también más crecerá el número de posibles casos favorables. Si yo tiro el dado una vez y me pregunto que salga el 3 puede salir una vez entre 6. Ahora bien, si tiro el dado 500 veces, el 3 puede salir más de una vez. Puede llegar a salir las 500 como mucho, pero entre 1 y 500 el 3 puede salir más veces. O sea que tanto el número de repeticiones como el número de casos favorables irán subiendo a medida que yo repito. Pero sin embargo, Jacobo Bernoulli dice, pero el cociente de los casos que van ahí siendo siempre favorables al de todos los posibles, eso se va estabilizando, se va acercando, y se va acercando al mismo número que yo tenía antes de hacer ninguna prueba. Lo dice en los libros profesionales, seguramente no van a encontrar el enunciado de la ley de los grandes números en digamos, en estos términos coloquiales. Esto lo he escrito un poco para favorecer que la lectura no resultara engorrosa. Hoy en día, en los libros, esto es un teorema. Esto empezó siendo un sentimiento. Jacobo Bernoulli pensó que al repetir mucho las cosas, poco a poco esas se van estabilizando. Es curioso, porque entonces nace lo que llamaríamos ley estadística. Hasta ahora teníamos la ley de la naturaleza, la ley que impone la naturaleza. Por ejemplo, si yo dejo una cosa libre, cae siempre. Por ejemplo, tras el día viene la noche. Y eso pasa siempre. Yo dejo una cosa y cae hoy, mañana, pasado, siempre. Sin embargo, si hago el lanzamiento de un dado y me pregunto por qué salga un múltiplo de 3, pues al hacerlo una vez puede salir o puede no salir. Al hacerlo 2, puede salir o puede no salir. Pero Jacobo Bernoulli es el primero que dice, pero si usted lo hiciera tantas veces como los podría hacer Dios, o sea, infinitas veces, entonces encontraría que ese 3 no aparece o no según se quiera, aparece según una relación determinada por esto. Antes de hacer el experimento yo ya podía saber de qué manera se va a comportar el resultado final. La frase final es, les pido una reflexión con cariño porque aquí aparece la palabra límite. Les aseguro que el límite es la obra más grandiosa que ha podido crear la humanidad en el mundo de la ciencia, pero en el mundo del pensamiento. La palabra límite está detrás de tantas reflexiones como hicieron aquel genial Zenón de Elea con Aquiles y la tortuga, y hasta nuestros queridos pitagóricos, dándose ellos mismos una estocada de muerte en una cierta cueva que hay en la isla de Samos. Pues esto que he reflejado aquí entre las barritas refleja lo que en realidad sería el resumen de la llamada ley de los grandes números. Jacobo Bernoulli prácticamente
demostró que eso tiene que pasar así. Para demostrarlo hay que pasar a un límite. Y eso es un proceso matemático que requiere cierta preparación. Desde luego, si la idea de límites se hundiera, el mundo matemático habría que cambiarlo por completo. Desaparece cálculo integral, derivadas, multitud de procesos estándares de las matemáticas, en realidad son procesos de paso al límite. Y esto es una manera de que el hombre casi se asemeje a Dios. Hay que pensar que Platón dijo que el Dios que organiza y rige el universo tiene la misma razón que los geómetras. O sea, que estos pueden penetrar en las razones intensas e íntimas que gobiernan el universo. Tampoco no lo dijo exactamente con esas palabras, pero no olvidemos, lo dijo de otra manera, que ahora no viene acá, pero Galileo dijo que las matemáticas son el idioma en que habla Dios. Entonces, utilizando estos procesos como el de paso al límite, sí que nos podemos acercar bastante a esa divinidad todopoderosa. Y después el personaje que va a aparecer enseguida nos lo dirá. Esta ley de los grandes números ha encontrado una demostración matemática rigurosa en el siglo XIX por medio de un matemático ruso, Pafnuty Chebyshev, muy conocido de todos los profesionales de las matemáticas y del que encontrarán alguna pequeña reseña en las hojas que les he entregado. Esto que parece trivial, esto que tenemos aquí, es una de las joyas de la corona del pensamiento humano, la ley de los grandes números, porque esto es lo que da base a que pongamos números de verdad a hechos que van a ocurrir. Ahora es cuando, todavía no, porque eso va a venir enseguida, me parece que será Laplace el que va a aparecer a continuación. Bueno, este es otro caso, por ejemplo, un poquitito más complicado que se puede resolver con esta idea de casos posibles y de casos favorables. Imagínense que aquí se lanzan 2 dados y que apostamos, o ganaremos, si en ambos aparece un número impar. O sea, si sale en uno 3 y en otro 5, ganamos. Pero si sale en uno 3 y en otro 4, perdemos. Entonces, la cuestión es, ¿merece la pena apostar a esto o no? ¿Se puede o no? Pues aquí les he dejado escrito todos los casos posibles, pueden ustedes comprobar que es así, y cuáles son los favorables. Entonces, ya siguiendo con cierta autoridad a Pascal, a Fermat, a Huygens y sobre todo a Jacobo Bernoulli, podemos ir diciendo que, hombre, aquí hay una probabilidad de 9/36, o sea, un cuarto. Aquí hay un número que es 0,25, un cuarto. Ese es el número que asociaríamos al hecho de que al lanzar unos dados aparezca eso. ¿Qué hacemos con ese número? ¿Ese número es bueno o es malo? Pues pensemos en algo que parece también bastante lógico. Si los casos favorables fueran casi tantos como los posibles, ese cociente sería muy próximo a la unidad. Evidentemente, si hay 1000 casos favorables, perdón, 1000 casos posibles y 1000 favorables, pues seguro que las cosas van a salir así. Va a ser. Y si por el contrario no hay ni un solo caso favorable, el cociente va a ser 0. Porque 0 dividido entre cualquier número es 0. Luego, entonces, estos cocientes van a ser unos números que van a estar oscilando entre 0 y 1. Parece que en la medida en que nos acerquemos al 1, las cosas nos permiten tener seguridad en que va a pasar. La razón nos dice que tenemos fe en que ese acontecimiento se va a producir. Si por el contrario ese número es casi 0 o muy pequeño, pues la razón nos dice que no tengamos mucha fe en eso. La experiencia está demostrando que es así. Naturalmente, la naturaleza se reserva todavía una carta pues, para hacer al hombre todavía inferior. Sí es verdad que por muy alta que sea la probabilidad, no es seguro que el proceso se vaya a producir. Incluso, puede parecer contradictorio, pero hay contraejemplos que con sumo gusto después, si quieren, se podrá. Hay hechos que tienen este número, este cociente, 1, porque teóricamente el número de casos favorables es casi igual que el del total, y sin embargo ese suceso es imposible. Y, o sea, puede no darse, quiero decir.
Y hay casos en donde este cociente es 0 y sin embargo el caso puede darse. O sea, ahí la naturaleza todavía le coge al hombre y le dice, por mucho que quieras avanzar con el concepto de límite, todavía me reservo yo una carta para sorprenderte. Pero esto ya es entrar en otras disquisiciones. Este es otro ejemplo elemental de hasta dónde podemos llegar haciendo esto del cociente de casos favorables entre casos posibles. Vamos viendo ya aparecer números asociados a esto. Y en la medida en que no sé si esta skill se ha pasado aquí. Pascal, Fermat, Huygens, Bertuzzi. Ah, no, está muy bien. Todavía no. Es que es justo mencionar a las personas que han contribuido y sobre todo de una manera muy noble. Porque, como les estaba diciendo, este número que ya vamos asignando, que vamos empezando a ver que se asigna, pues parece que cuanto más cerca esté al 1, más fe podemos tener en que ese proceso se va a producir en el futuro. Cuanto más cerca esté al 0, poco. He sacado a este señor porque hasta ahora, como habrán observado, casi todos los casos que se han dedicado era para hablar del juego, que si así gano, así pierdo, etc. Tanto Huygens como Jacobo Bernoulli, en todas sus obras tratan muchísimo problemas de juegos. Se complica mucho, cuanto más complicado es el juego, es decir, primero lanzo 3 dados y saco una carta y luego tiro una piedra y según el resultado, pues eso se complica más y hace más atractivo por ser más excitante el resultado final. Pero este hombre, el inglés John Ground, es el primero que se dedica a ver si esto se puede aplicar a cosas más serias, a cosas más pegadas a la vida real. En concreto, en este caso, diríamos que a la muerte, porque este es el señor que como primera aplicación en Inglaterra empieza a preocuparse de hacer lo que se llamarían tablas de mortalidad. Empieza a contar las personas que viven en un momento determinado y cuándo van falleciendo, qué edades tiene. Se queja mucho, este era un hombre muy popular por su carácter personal, ocupó cargos importantes en el Ayuntamiento de Londres y dice que lamenta muchísimo que cuando se muere alguien, nadie registra ni la edad del muerto ni tampoco la causa de la muerte, que no hay registros sobre eso y que eso sería muy importante. Este hombre hace una serie de afirmaciones, tienen una pequeña reseña también de él, me ha parecido porque su vida lo pasó bastante mal. Al final de ella se hizo católico y esto le trajo notables problemas también de convivencia social. Pero sobre todo me parece importante porque fue, que se sepa, una de las primeras personas, si no la primera, que empezó a trabajar sobre estos temas. También encontrarán una reseña, aquí no tengo sus fotos, de 2 personajes, pero que hablando de esto es injusto históricamente callarse, que son Abraham de Moabre y Tomás Valles. Valles, sobre todo, es un señor muy conocido, eran contemporáneos eran hombres de esta época, encontrarán ahí, como digo, su reseña, y Valles es uno de los que más ha profundizado en el estudio de las probabilidades, pero resolviendo problemas muy complicados. En concreto, normalmente hasta ahora, hasta que este hombre se preocupa de ello, el problema es decir, bueno, aquí tenemos un conjunto y queremos ver la probabilidad de que ocurra este suceso. Y hasta ahí se han aplicado, en base a esto que he estado comentando, naturalmente con un aparato matemático fuerte, muchas personas, todos los que he mencionado. Valles hace lo que llaman camino inverso. Valles piensa, vamos a ver, imaginemos que tenemos 5 procesos posibles y cada uno tiene sus resultados. Se ha hecho el experimento y hemos visto un resultado. ¿Cuál será la probabilidad? Ya se puede empezar a hablar de probabilidad, de que ese resultado provenga de uno o de otros procesos. Por ejemplo, imagínense 2 cajas que tienen herramientas o tienen tornillos entre buenos y malos. Buenos y malos en una, buenos y malos en otra. Entonces, sin saber cómo se saca un tornillo y es defectuoso. Entonces nos preguntamos, ¿qué posibilidad hay de que venga de la primera caja o de la segunda? Esto, que es un problema
extraordinario y está en los libros de cálculo de probabilidades, pero bien, fue atacado por este señor, Tomás Valles, que era un clérigo. Y creo que nadie que hable de esto debería de pasar en un mundo, incluso actual, en el que pues parece que todo vale y que el más listo es el que se lleva la mejor tajada y aquí a vivir que son 2 días. Es injusto no mencionar a un colega que era Richard Price, que era colega de este hombre. Valles murió pobremente, un poco pues abandonado no, pero muy desconocido. Y cuando su familia quiso hacer arqueo de todo lo que tenía, entre medias se lo dijeron que mirara a un señor colega, Richard Price, que mirara si ahí merecía la pena conservar eso o era mejor venderlo. Richard Price encontró el desarrollo de esto que llamamos hoy en día probabilidades inversas, todo el trabajo de Valles. Nadie conocía de su existencia, ni siquiera familiares ni nadie. Richard Price pudo haberse apoderado de ello perfectamente y hoy estaríamos hablando de él. Sin embargo, lo entregó a la Academia de la Real Academia de la Real Sociedad y hoy, gracias a este hombre, a esta honestidad profesional, conocemos justamente a Valles. Entonces, ya damos un salto más en el tiempo, en el afino de estas posibilidades y llegamos a la época de la Revolución Francesa. Y aquí nos encontramos con este caballero, este hombre que realmente hay que rendirse a la evidencia porque supo ser en la época del terror, supo mantener su cabeza sobre los hombros, siendo además a veces republicano furibundo, pero inmediatamente después monárquico fervoroso, en ocasiones ateo despiadado, pero si hacía falta católico ferviente. Supo estar siempre al lado del poder, de manera que alcanzó por méritos propios, realmente situaciones de gran peso. Solo se le conoce, por lo que parece, dos ocasiones en las que se atrevió a responder a la autoridad no de manera aduladora. Parece ser que cuando escribió uno de los libros, la Mecánica Celeste, se lo presentó a Napoleón. Napoleón, yo no sé, dudo mucho que se lo leyera con detenimiento, o alguien le dijo, le comentó a Pedro Laplace: oiga, usted no ha mencionado a Dios en su obra de la Mecánica Celeste. Y parece que Laplace, parece estar registrado en los libros, le contestó: Sire, esa es una hipótesis que yo no necesito. Fue algo escandaloso para la época, pero se atrevió a decirlo. Más tarde también se atrevió a hacerle algún comentario elogioso por una parte a Napoleón. Pero este hombre sí que trabaja sobre las probabilidades y ya definitivamente acepta la ley de los grandes números como definición verdadera de probabilidad. A partir de ahí ya se puede hablar de la probabilidad como el cociente entre los casos favorables al de todos los posibles antes de hacer el experimento. Y si yo, antes de hacer el experimento, hago este cálculo y me queda un número mayor que un medio, diré que, vaya, el asunto es probable. Cuanto más cerca del 1 esté, más probable será. Si me queda menor que un medio, el asunto no es probable. La razón me está orientando a la fe. ¿En qué puedo tener fe y por qué? Este hombre, Pedro Laplace, es un personaje de trascendental importancia. Antes he hablado de la ley de los grandes números. Ya digo, Laplace da por hecho que ya tenemos clara la definición de probabilidad y se cumple esto. Pues bien, este señor que tenemos aquí es un matemático ruso del siglo XIX, Pavnuty Chebyshev, un hombre que de niño tuvo problemas de salud y eso le hacía tener cierta deformidad física. Bueno, tiene también una pequeña reseña en las hojas que le he dado ahí para no perder tiempo. Por cierto, vamos a ver. Jesús. Procuraremos abreviar. Este hombre tiene la ventaja de que ha hecho la primera demostración rigurosa de la ley de los grandes números. Hasta ya no es una cuestión de sentimiento, de presentimiento. Ahora es un teorema matemático que se expresa en unos términos matemáticos que pueden encontrar en los libros de la bibliografía que les acompaña. Como un pequeño ejemplo, un pequeñísimo ejemplo de qué cosas se pueden hacer, ¿no?
son cosas curiosas, pero bueno, esto ahí está. Bien, vamos a pasar primero mejor al siguiente ejemplo, que es más... Bien. Vamos a hacer una pequeña apuesta de lo que he estado diciendo hasta ahora. Yo les voy a hacer a ustedes una pregunta y les voy a rogar que levanten la mano los que puedan responder afirmativamente. Vamos a contar cuántas manos se levantan y si después las personas que estén conectadas pueden decir si las levantaron o no en su casa, pues así sabremos el número. Pero me atrevo ya, sin hacer el experimento, me atrevo a asegurar, puesto que aquí estamos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 personas me parece. Bueno, me atrevo a asegurar casi con plenitud que se van a levantar muy pocas manos. ¿Tienen la bondad de levantar la mano las personas que celebran su cumpleaños el 13 de diciembre? Espero que las personas que nos escuchan después nos digan si han levantado las manos o no. Les aseguro que es dificilísimo que se produzca en una... Aquí tienen ustedes, lo tienen en las hojas que les he dado, unas tablas de probabilidad. Les aseguro también una cosa, llegar a esto hemos hecho un salto, porque no es fácil. Encontrar los casos posibles y los casos favorables aquí requiere cierta atención. Pero el resultado es este. El resultado es que hacen falta, a ver si es que he dicho yo que no tengo. Hacen falta muchísimas más personas. Hacen falta, pues miren, 254 personas harían falta para que esa probabilidad de que hemos hablado empiece a superar el 1,5. Estando aquí como estamos 15, la probabilidad era bajísima. No sé cuántas personas de las que están conectadas pueden subir, pero por muchas que sean, vamos a suponer que hubiera 30, 40 personas, con 16 serían 46, entonces la probabilidad sigue siendo bajísima también. O sea, que sin necesidad de pedirles que levanten la mano, yo ya podía saber ese futuro. Sin embargo, imaginemos que aquí, ahora al salir, estamos 15 personas. Bueno, todavía no, somos demasiadas pocas. Pero imagínense que en una sala hay, por ejemplo, 30 personas, 30. Y que a la salida, cada una dice cuándo es su cumpleaños. Les aseguro que casi, por total, sin ninguna duda, hay por lo menos 2 que coinciden. Naturalmente tiene que haber menos de 366 personas, porque si hay más, como son más días que el año, algunos tienen que coincidir. Pero tienen ustedes ahí, en las hojas que he dado, los niveles de probabilidad. Y también en la bibliografía, donde pueden encontrar la demostración matemática de que esos cálculos están bien hechos. Otra cuestión también curiosa, que esto pues, lo pueden ustedes hacer con personas de su entorno sin necesidad de decirles nada en concreto. Imagínense que se hace una pregunta a alguien, como por ejemplo pues, en un colectivo, quiénes han hecho un determinado viaje y quiénes no. Se pide que los que lo hayan hecho en la intimidad de su casa lancen una moneda 500 veces, por ejemplo, y vayan apuntando los resultados, cara, cruz, 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 cara, que lo apunten. Y quienes no lo hayan hecho, que se inventen esos resultados, que los escriban como quieran ellos, ¿no? A su libre albedrío. Y al día siguiente entreguen las hojas a la persona que hace el experimento. Les aseguro que esa persona puede saber quién ha hecho el viaje y quién no. O sea, quién ha rellenado lanzando la moneda y quién se lo ha inventado. ¿Por qué? El cálculo de probabilidades, por un camino difícil, nos dice que al lanzar 500 veces una moneda es prácticamente seguro que aparecen 6 caras consecutivas o 6 cruces consecutivas. Mientras que cuando una persona se lo está inventando, al llegar a la cuarta cara seguida, dice, pues ya esto es demasiadas caras seguidas. La experiencia demuestra que nunca pone, o casi nunca, 6 caras seguidas. Sin embargo, el cálculo de probabilidades, ahí tienen ustedes también en las hojas, nos dice que, vamos, fíjense, con que haya 100 personas ya la probabilidad
pasa del 1/2. Y si hay 500 es que es prácticamente seguro. Puede parecer muy complicado, pero no lo es tanto. En una cuartilla, 50 cuadrículas no ocupan mucho y 10 renglones tampoco. Si se cuenta con la ayuda de alguien que quiera lanzar la moneda en las mejores condiciones, claro está, verán que esto se rellena bastante más fácilmente de lo que parece. No es tan complicado. Pero, como ven, a ver. Bien, esto ya estamos terminando. Estén tranquilos que ya lamentablemente hay que ir muy deprisa. Hasta ahora nos hemos referido a hechos concretos en donde el experimento que nos preocupaba, el suceso que nos preocupaba, podíamos contar con esfuerzo, con combinatoria o como fuera, cuántos casos posibles hay, porque se suponía que en algún momento acabábamos. Al tirar los dados, al sacar las cartas, tarde o temprano se acaba y podemos contar cuántos casos totales hay y ver cuántos casos favorables. No siempre es fácil. Por ejemplo, en el tema este del lanzamiento de monedas, les aseguro que es muy complicado, sobre todo calcular los casos favorables. Pero está en libros y se puede hacer, pero no es este el caso. Sin embargo, uno se pregunta, ¿pero qué pasa cuando los casos posibles son infinitos? ¿Qué pasa en situaciones como, por ejemplo, esta que les voy a exponer, ya para casi terminar? Imagínense que dos personas quedan citadas en un determinado lugar entre las 4 y las 5 de la tarde y que convienen que, si no llegan al mismo tiempo, el que antes llegue esperará como mucho 5 minutos al otro y si no llega, se marchan. Entonces, aquí se pregunta, ¿podemos predecir si esas personas se van a encontrar o no? Miren, arrebújense bien en estas sillas porque lo que van a ver ahora es una maravilla de razonamiento propia de verdad del hombre que se acerca a Dios. Hay que ser fuera de este mundo para concebir una solución como esta y luego, naturalmente, aquí vamos a ver una solución intuitiva para que podamos comprenderla bien. Luego esto tiene su formulación matemática. Esto lo saben bien los colegas que estén conectados, utilizando funciones de distribución y demás, que le da rigor a esto que hacemos. Imagínense de qué manera tan hermosa se puede calcular la probabilidad de que estas personas se encuentren o no. Fíjense que pueden llegar en cualquier momento entre las 4 y las 5. Por lo tanto, hay infinitas posibilidades. Entre las 4 y las 5, el tiempo podemos, como nos diría Zenón, dividirlo y tenemos infinitas posibilidades de que llegue un señor, desde las 4:0002, etcétera, hasta las 5. Y el otro, lo mismo, infinitas posibilidades. Pero, sin embargo, fíjense qué genialidad del espíritu humano. Creo que alguna vez todos hemos jugado a un juego que se llama de los barcos, que era pintar en cuadrículas y utilizando, pues, por un lado y por otro, situar el barco. Imagínense que en el eje este horizontal, allí en la izquierda, ponemos las 4 de la tarde y en el final las 5. Esto va a representar todo el tiempo entre 4 y 5. Hemos dicho que se esperan 5 minutos. Entonces, bueno, si esta longitud corresponde a 60 minutos, 5 minutos corresponderá a una longitud pequeñita, determinada. Y aquí, en este eje horizontal, vamos a ir poniendo el momento en que llega uno de los dos. Vamos a suponer que son nuestros amigos Antonio y Iro de antes. Aquí, en el eje horizontal, ¿cuándo llega Antonio? Y allí ponemos las 4 y las 5 la ponemos en el vértice superior de la izquierda. Y en ese lado vamos a poner cuándo llega Guido. Fíjense la idea maravillosa que hay. Imaginemos que Antonio llega en un momento determinado y Guido en otro. Si subimos una perpendicular por donde ha llegado Antonio, lo de los barcos, y luego una paralela por donde ha llegado Guido, delimitamos un punto. ¿Esto lo ven? O sea que podemos hacer, como decíamos en los barcos, A3
Aquí contamos el A y aquí el 3 y buscamos en dónde coinciden. Entonces, fíjense que lleguen cuando lleguen Antonio y Guido, se delimita un único punto de todo este cuadrado. Un único punto. ¿Se dan cuenta? Y al revés. Imagínense cualquier punto, el que sea. Entonces, bajando ese punto, la perpendicular a este lado, sabemos a qué hora ha llegado Antonio. Y llevándolo para allá, a qué hora ha llegado Guido. Por lo tanto, todos los puntos del cuadrado representan todos los casos posibles. No podemos contar aquí, porque aquí hay infinitos puntos, pero tenemos todos los puntos del cuadrado. Y esto representa todos los casos posibles. Aquí les tengo que pedir una pequeña acto de fe, pero la razón, les aseguro que si buscan, quienes conozcan la geometría analítica saben perfectamente de lo que hablo, tienen que aceptar que los casos favorables, los puntos en donde Antonio y Guido se encuentran porque han pasado menos de 5 minutos, son esta banda que hay ahí. Esta banda que hay ahí. Con sumo gusto, si alguien quiere después, yo le comento en base a qué es esto así. Está basado en cuestiones elementales de geometría analítica. No queda más remedio que recurrir a ello, pero como digo, les aseguro que es correcto. Entonces, ¿verdad que parece razonable considerar si esta banda son los casos favorables al encuentro y todo el cuadrado es los posibles? ¿Verdad que parece razonable pensar que el cociente de las áreas, de las superficies, nos puede dar una medida de hasta qué punto realmente se encuentran? Esto, que es intuitivo, en este caso concreto que he dicho, hace ver que la probabilidad es mucho menor que un medio y por tanto Antonio y Guido no se encuentran. Para que se llegaran a encontrar tendrían que haberse convenido en casi 18 minutos en vez de 5. Esto está formalizado rigurosamente, ya digo, utilizando técnicas de aparato matemático. Pero entonces esto nos permite entrar en los fenómenos ya de lo que se llama la probabilidad continua. Los casos quizá más recientes en la vida real, porque en la vida real no todo es jugar a los dados o jugar a las cartas. Existen procesos, por ejemplo, aplicados a la medicina, cuando se están intentando medir niveles de glucosa, determinados parámetros de la sangre. No siempre son números enteros los resultados y no siempre es fácil aquilatar exactamente un determinado valor. Esto es lo que da lugar, y esto lo conocen bien las personas que están metidas en la materia, a las famosas distribuciones, en concreto a la distribución normal, que es la que más se puede aplicar a la hora de tomar decisiones de todo tipo. Sobre todo, a mí me interesa más el tipo de las aplicaciones en la medicina, porque, como digo, en algún momento estuve muy interesado en ver si hay modelos matemáticos que permitan optimizar, por ejemplo, determinada medicación que controla, pues a su vez, determinados niveles de productos que afectan al cerebro y demás. Bueno, en el Hospital San Carlos me dijeron que el problema mayor era la toma de datos. Todo esto está muy bien, siempre que los datos de que partamos realmente estén fiables, bien tomados. Y eso es muy difícil. Casi siempre están sesgados o afectados de cualquier tema. Pues vamos a ver. Bueno, este señor que ven aquí es Émile Borel, un hombre respetado por todos los matemáticos y fue el que primero empezó a trabajar sobre esto. Esto que he contado es muy bonito, muy original, es precioso esta demostración, pero el tema de que estamos hablando es muy escurridizo. Toca temas medio filosóficos y de hecho cuando Émile Borel planteó este tipo de actos no faltaron buenos matemáticos que dijeron que no estaba clara la cosa. Pero no estaba clara en este caso concreto y en otros más sencillos. Por ejemplo, hay un concurso muy famoso de televisión, que me parece que se ha puesto así, pero que empezó en Estados Unidos, que es el famoso problema de las 3 puertas. Hay 3 puertas cerradas, detrás de ellas hay un regalo, normalmente era un coche o cosas así, bienes de este tipo, y detrás de las otras nada. Entonces el presentador, que sabe dónde está el regalo, al concursante le abre, el concursante elige. Primero elige. El presentador, que sabe dónde está el regalo, piensa, si el conferenciante ha elegido correctamente,
yo le abro una de las otras dos puertas, detrás de la cual no hay nadie, y le digo, ¿quiere usted seguirse manteniendo en su opción o cambia a la otra puerta que no he abierto? Si el conferenciante, si el concursante ya de entrada ha elegido una puerta que no tiene premio, el presentador le abre la otra que no tiene premio y le vuelve a plantear la pregunta. ¿Quiere usted mantenerse en su elección o prefiere cambiar? Este tema es un ejemplo de lo tremendo que puede resultar resolverlo. En Estados Unidos, que es donde arrancó este concurso, se generó una polémica tremenda en la que intervinieron profesionales de todo tipo. Hoy en día se sabe que lo bueno es cambiar. El concursante debe de cambiar y duplica las posibilidades de éxito. Pero la demostración ha llevado su tiempo y de hecho ha habido importantes matemáticos que han dicho sí, es verdad, pero en base a la ley de los grandes números, hasta que yo no vea que un ordenador ha hecho una simulación de millones y millones de casos en donde yo vea que el conferenciante se lleva el premio 2 veces más si cambia que si no cambia, no me lo creo. El tema toca ramas muy filosóficas y es muy fácil entrar en zonas escurridizas. Lamentablemente ya me he pasado con creces del tiempo previsto, pero no puedo dejar sin mencionar, y ya sí que terminamos, porque el mundo de la probabilidad es todavía... Era escurridizo, era complicado. A Émile Borel, cuando planteó estos temas de la probabilidad continua, le surgieron enemigos, entre comillas, bien intencionados, que demostraban paradojas, como Zenón. Es decir, un razonamiento impecable lleva a dos soluciones distintas. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre aquí? El tema de la probabilidad era muy complicado hasta que este hombre, el matemático soviético entonces, ahora ya sería ruso, Andrei Nikolayevich Kolmogorov, puso las bases axiomáticas de lo que es la teoría de la probabilidad. Para eso se alejó de la realidad. Vino a decir aquello de que si la realidad está en contra de las matemáticas, tanto peor para la realidad. Kolmogorov ha puesto las bases teóricas de lo que es la construcción axiomática de la teoría de la probabilidad. Según y como yo he podido llegar a entender, y a otras personas infinitamente más preparadas que yo han dicho, tal y como Kolmogorov lo ha dejado, ya esto está y no se toca. Y me parece que con Andrei Kolmogorov hemos terminado. Antes de hacerlo, les pido un instante más de pequeña paciencia, porque ya saben que yo siempre, yo termino de la única manera que se me ha ocurrido y hasta que se me ocurra otra mejor, pues no lo voy a cambiar, pero si alguien me sugiere alguna, sí. Yo les hago 2 peticiones y una oferta. Bueno, entre ellas podría decir 4. Recuerdo que las personas que estén interesadas en recibir esta pequeña documentación, si me lo piden a esta dirección de correo, con sumo gusto yo se lo haré llegar. Les quiero pedir a ustedes que ahora, si lo tienen a bien, pregunten todo lo que tengan que preguntar sin piedad. No se preocupen para nada de si puedo o no responder. Probablemente no, y mucho más siendo un tema tan escurridizo como este. Pero, en cualquier caso, les aseguro que pronto tendrán las respuestas correctas. Es normal que cuando alguien que no es una persona excepcional habla sobre algo que han hecho personas excepcionales, queden muchas cosas sueltas. Por lo tanto, estoy a su disposición para recibir cuantas preguntas crean, sean las que sean. Luego, la otra petición es que cuando salgan por ahí, sí, esto me gusta mucho hacerlo, envíen un pensamiento volador a todas estas personas que se han esforzado por hacernos tener menos miedo al futuro, gracias a que tenemos un número, gracias a que tenemos la probabilidad. Y lo que yo les quiero ahora ya dar, no solo pedir, es las gracias por la paciencia infinita que han tenido aguantando que me haya pasado un poco de la hora. Muchas gracias. Fuerte aplauso, por favor, de todos. ¿Cuántas personas se han conectado?
Y a ver cuántas. ¿Se sabe cuántas manos se han levantado al 13 de diciembre? Aquí se levantó una, pero creo que fue porque pediste levantar la mano, hubo alguien que puso, pero no hubo ninguna. Nada más que una. Ninguna. Pero la mía sí. Porque es tu cumpleaños. Mira, ¿qué? El 13 de diciembre. Esto funciona. Pues estoy a su disposición para lo que quieran preguntar. La situation d'exploitation se passe en général dans un milieu clos. C'est-à-dire qu'on a très peu de témoins. Oye, es fenomenal, Antonio, vamos. Una historia así simplificada de lo que han hecho toda esta gente. Oye, pero tengo un problema. ¿Me interesa jugar a la lotería? Mira, yo la verdad es que tengo que reconocer que es cierto que el origen de todo esto ha sido el juego, pero particularmente reconozco que nunca he sentido afición por el juego, en ninguna de sus variantes. De hecho, confieso que no tengo ni idea de cuántas cartas forman esto del póker ni nada de esto. Y no me atrae mucho. Cuando en la facultad había problemas de estos que nos teníamos que encontrar y empezaban de una baraja se extraen ya... ¿Qué tal? Sin embargo, pues no lo sé, no. Mira, el juego de la lotería, en uno de los libros de la bibliografía, que he puesto el último me parece, hay un estudio sobre la lotería. En el libro este los autores hacen estudios según las diversas variantes que hay de reintegros y cosas de estas. Pero vamos, a mí me interesa mucho el cálculo de probabilidades, pues hombre, hay paradojas y discusiones tremendas. Yo he asistido en una, también es leyenda, esto lo tengo que decir, se dice que en una de las visitas de García Márquez a Cuba, hablando con Fidel Castro, García Márquez dijo que él había jugado 4 veces a la ruleta rusa en su vida. Entonces parece que el dirigente cubano se retiró, hizo unos cálculos y dijo, pues según el cálculo de probabilidades, usted debería de estar muerto. Esto es porque, según una serie de cálculos, lo que llaman la distribución de Bernoulli, los problemas repetidos, la probabilidad de morir es mayor de 1/2. Sin embargo, en la sala había gente que dijo, no estoy de acuerdo con esto, y planteó unos razonamientos que llevaban a discusiones filosóficas entre la diferencia que hay de hechos simultáneos y sucesivos. ¿Es lo mismo simultaneidad que secuencia? ¿Sí o no? Porque decían, si yo juego en la ruleta rusa hoy, tengo una probabilidad de morir entre 6. Según esto de los grandes números, la probabilidad de morir es 1/6, o sea, es pequeña. Salgo con vida, sigo mi vida normal y dentro de 3 años vuelvo a ser inconsciente y vuelvo a jugar a la ruleta rusa. Ese día en que vuelvo a jugar a la ruleta rusa, vuelvo a repetir el proceso. Meto la bala en la recámara, le doy vueltas al tambor y sigo teniendo 1/6 como posibilidad de morir. Tantas veces juegue separadamente, tengo pocas posibilidades de morir. Sin embargo, el cálculo de probabilidades rigurosamente hecho nos dice que al repetir un fenómeno que tiene una probabilidad, en este caso 1/6, varias veces, es seguro que ese suceso acaba sucediendo, que acaba pasando. Entonces, claro, ahí ya entramos en discusiones, es decir, ¿es lo mismo jugar 4 veces a la ruleta rusa el 1 de enero de cada año consecutivo o ponerse 4 revólveres en la cabeza, darle el giro al tambor y disparar los cuatro a la vez? ¿La probabilidad es la misma de morir así o no? Ya entras en unas disquisiciones que son pues, otro tema, pero que lo hacen muy, muy interesante, porque efectivamente, pues, queriendo ser respetuoso con el sentimiento religioso del hombre, realmente la probabilidad es acercarse al futuro. Este hombre que hemos visto, Pedro Laplace, definió muy bien el azar. Es decir, bueno, pero después de todo esto, ¿qué es el azar? Este hombre lo definió y yo cuanto más lo pienso, a mí no se me ocurre una idea mejor. Dijo, el azar es la medida de nuestra ignorancia. Y puede que tenga toda la razón. Habría que pensar. No quiero decir que sí. Pero vamos, el cálculo de probabilidades
con ser una materia difícil, no es en la que cuando yo hice la licenciatura cobré la especialidad, si es que yo soy especialista en algo, pero bueno, como es natural, la matemática es hermosa, toda. O sea, cualquiera de sus disciplinas es eso, es el lenguaje en que habla Dios. Bueno, Antonio, como me imagino que en la sala la gente está también, que ya es un poco tarde, antes que nada quería agradecerte tu conferencia y felicitarte como están haciendo muchos en el chat. Hay una pregunta por aquí que luego te la voy a mandar por correo electrónico y como es de Elena, pues se la contestamos a Elena directamente. Yo tengo una pregunta escueta y ya con esto cerramos. Así te localizamos para otra conferencia que te controlaré un poco más el tiempo yo allí. Y no, nunca te controlaré el tiempo, Antonio, es hasta maravilloso. Cuando nos has propuesto que con azar tomemos una compañera o un compañero y nos lance la moneda, ¿has tenido a Julia lanzando 500 veces una moneda en casa? Pues no, pero sí, exactamente no, porque se ha negado de manera, vamos, ahora que estoy aquí separado de la distancia puedo, pero sí que es verdad que un día me vio en un bombo de estos, haciendo de estos de las loterías que se jugaba, sí que una vez me vio haciendo un experimento de esto, de hacerlo, y bueno, pues si no nos divorciamos entonces ya no nos divorciamos. Me consideró que estaba haciendo una locura, que es verdad, estaba estudiando los casos favorables y los posibles, y ya está. Bueno, yo sí tengo una pregunta para mí mismo que no sé responder y que a lo mejor queda abierta, y es que todos sabemos que los griegos son la luz del mundo. Los griegos crearon la matemática. Si hablamos de álgebra, tenemos a Diofanto. Si hablamos de geometría, tenemos a Euclides. Si hablamos de procesos infinitesimales, tenemos a Arquímedes. Si hablamos de astronomía, tenemos a Eratóstenes. Cualquier rama de las matemáticas la han tocado los griegos. Sin embargo, que se sepa, no hay nada en Grecia de nadie que haya intentado meter mano al tema de la probabilidad. Qué raro. Bueno, yo tengo mi posible sospecha, pero eso ya pues lo dejamos para otro momento. ¿Más preguntas? Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Y perdonen por el retraso. Bueno, muchas gracias a todos por seguir por aquí por la online. Mañana jueves tenemos una conferencia de nuestra delegación de Cataluña, pues si os interesa, un tema interesante. Así que si no encontréis de información, mandarnos un email, por favor. Digo, ¿quién tiene el 100% de ganar la Un lotería? saludo a todos. Tiene el 100% para ganar la lotería. El Ministerio de Hacienda. Sí, es verdad. Oye,